armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Para una tropa selecta como nuestras Waffen-SS es una gran suerte haber sufrido pérdidas relativamente considerables. De esta manera se han asegurado el prestigio necesario para intervenir eventualmente en el interior, lo cual sin duda no será necesario, pero es bueno saber que se dispone de una tropa que será capaz si se presenta la ocasión. Soy Francisco Garzacampa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar.blogspot.com. Ya sabéis que nuestras historias habladas ahora están en formato YouTube a la vez que en formato podcast. Espero que os guste este viaje que vamos a hacer a la Segunda Guerra Mundial de la mano de José Márquez Periano. Hola José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Ante todo, pues bueno, muchas gracias por volverme a invitar. Así que, pues bueno, encantado de estar de nuevo aquí, Fran, y con ganas de hablar con los tipos de esta noche, que se las traen, ¿eh? Sí, se las traen. Yo conozco a los más famosos, pero hoy vamos aparte de estos grandes, ¿no?, ases o grandes héroes de las Waffen-SS que conoce todo, digamos, todo apasionado de la Segunda Guerra Mundial, vamos a intentar un poco destripar tu libro, ¿no?, y hablar de tres de los más desconocidos, ¿no?, de estos soldados de las Waffen-SS más condecorados, con esa cruz de hierro, ¿no?, de hojas de roble y espadas, ¿no? Exacto. Que, digamos, es el sumum, ¿no?, el sumum de las condecoraciones de la cruz de hierro, que ya veremos los niveles que tenía y vamos a hablar del más importante de estos niveles, ¿no? Al menos de uno de los más importantes. Ese matiz es importante que después me lo puntualices, porque yo en lo que es militaria, ¿no?, en medallas y todo eso me pierdo un poco, no es mi mayor. Hay gente muy conocedora de todas las medallas de todos los ejércitos. Yo conozco alguna, pero no soy un apasionado digamos, de esa parte de la militaria. Por tanto, vamos a... Hay gente que seguro que conoces tú y tú también conoces y sabes el nivel que llega la gente, ¿no?, de conocimiento de medallas, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente correcto, pero no te preocupes que esta noche seguramente arrojaremos luz más que suficiente para que todos vosotros conozcáis al detalle cuál era la orden de la Cruz de Hierro y todas y cada una de las condecoraciones que conformaban lo que sería la orden de la Cruz de Hierro en sí. Vale, perfecto. Pues vamos a ir entrando en materia, ¿no? Vamos a ver a esos soldados condecorados con la Cruz de Hierro en este rango, ¿no?, en este nivel digamos, de valor, ¿no?, de sus hazañas, ¿no? Porque al final lo que se conmemora, ¿no?, lo que se recompensa son actuaciones de valor, ¿no? Eso es. Recordemos que la Cruz de Hierro es la condecoración alemana más importante al valor, con una amplia tradición, ¿vale? Proviene de la tradición prusiana. Entonces, bueno, pues para que tus oyentes lo sepan, se ganaba en diferentes fases o en diferentes tipos, ¿no? Entonces, la más común, que es la que todo el mundo conoce, es la Cruz de Hierro de segunda clase y la de primera clase. Para ganar estas condecoraciones se tenía que realizar de 1 a 3 actos de valor. Luego, si hacías alguna acción más de valor, en la cual pues ponías tu vida en peligro, por decirlo de alguna forma, o completabas una serie de misiones, obviamente este tipo de cómo se concedía pues variaba un poco, ¿no?, en base al cuerpo o la rama del ejército en el que estuvieras sirviendo. Acababas consiguiendo la Cruz de Hierro de primera clase. Para que nos fijemos un poco en números, ¿vale? 3 millones de soldados alemanes, aproximadamente, consiguieron la Cruz de Hierro de segunda clase. Aproximadamente unos 300.000 consiguieron la Cruz de Hierro de primera clase. Entonces, ya vemos que hay una gran diferencia. Entonces, esa medalla que solemos ver colgada al cuello de los oficiales alemanes en las películas es la Cruz de Caballero. La Cruz de Caballero significa que es alguien que ya ha conseguido la Cruz de Hierro de segunda clase y la Cruz de Hierro de primera clase y ha hecho alguna acción tan importante que ha sido merecedor
de dicha condecoración. De nuevo, la forma en la que se consigue es bastante flexible, dependiendo de la rama del ejército en la que nos movamos, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, solamente unos 8.000 soldados de los 12, 13, 14 millones de soldados que combatieron en la Segunda Guerra Mundial en el ejército alemán ganaron dicha condecoración. ¿Qué es lo que pasa? Que la guerra dura muchos años. Entonces, esos tipos que ya tienen la cruz de caballero colgando al cuello en la campaña de Polonia, en la campaña de Francia, siguen combatiendo. Esa gente sigue ganando laureles. Esa gente sigue poniendo su vida en peligro o sigue realizando grandes acciones de combate en la que pues una fortaleza enemiga se rinde, se capturan a muchos enemigos, etcétera, etcétera. Es por eso que se pone un paso más en la condecoración. En este caso hablamos de las hojas de roble. Entonces, para que nos hagamos una idea, de esos 8.000 tipos que ganaron la Cruz de Caballero, aproximadamente, obviamente pues estamos dando números muy por encima, unos 800 ganaron las hojas de roble. ¿Qué es lo que pasa? Que los tipos que han ganado las hojas de roble siguen combatiendo. La guerra sigue. Esta gente sigue haciendo acciones de combate, siguen haciendo acciones meritorias, acciones heroicas. Entonces, pues Hitler se ve de nuevo con este problema, que esta gente merece ser recompensada con otra condecoración. Entonces es cuando aparecen las espadas para la Cruz de Caballero. Entonces, para que nos hagamos una idea de esos 800 tipos a los cuales hemos hecho mención, ahora entre 200 y 250 son los que han ganado las espadas. De esos 200 y pico tipos, hubo 27 exactamente que ganaron las espadas como miembros de las Waffen-SS. Y esos son de los que hablaremos esta noche. Luego hay una condecoración mayor que son los diamantes para la Cruz de Caballero. De esos 200 y pico tipos, solamente 28 ganaron los diamantes. Para que nos hagamos una idea, ¿no? De cómo va decreciendo a medida que vamos subiendo en el escalafón. Sí. Bueno, algunos de los oyentes dirán, no, pero es que solamente hay 27 ganadores de los diamantes. Es mentira, hay 28. De eso podemos hablar otro día si quieres. Uh-huh. Y luego, de esos 28 tipos, aunque solo la Wikipedia recoge 27, curiosamente, ¿no? Hay uno que ganó la Cruz de Caballero con hojas de roble doradas, espadas y diamantes. Solamente un oficial que ganó dicha condecoración. Este oficial era un piloto de Stuka que mucha gente conocerá, que es Hans Ulrich Rudel, que es el soldado alemán más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya nos hemos puesto más o menos en situación, ya conocemos cómo funciona la entrega de la condecoración de la Cruz de Caballero. Entonces vamos a hablar de 27, 26, 25 tipos, 24, bueno, lo que nos dé tiempo, pero más concretamente de 3 de estos oficiales que ganaron la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. Una pregunta que tengo que hacerte, que es, es habitual, muchas veces aparece en el mundo de las medallas militares, aparece lo que es la simplificación de la medalla, ¿no? A veces solo se lleva una pequeña tira. En los ejércitos actuales, lo sabes que llevan lo que es los pasadores de las medallas, ¿no? No llevan la medalla entera, sino solo una pequeña cinta. Aquí, cuando hablaste antes el detalle de los caballeros, ¿no? Que son los que llevan el emblema en el cuello, ¿no? Aquí colgando en el cuello. ¿Eran solo los oficiales o los soldados también les daban la cruz normal, lo único que no la llevaban en campaña? Pues bueno, hay unas versiones más baratas que los propios soldados se compraban directamente en un joyero. Entonces, digamos que la versión original, la condecoración que recibían normalmente la solían guardar y solían llevar estas cruces de caballero de campaña. Incluso alguno de ellos se hacía con cruces de hierro de segunda clase y se la colgaba al cuello. Cierto es que el tamaño pues se diferencia un poco, ¿no? La cruz de hierro segunda clase, curiosamente, es más pequeña. Y luego, pues bueno, hay muchas veces, ¿no?, que hemos visto fotos en las que vemos como una especie de pequeña banda en el ojal de la guerrera del soldado. Justo, eso significa que el soldado ha ganado la cruz de hierro segunda clase. Entonces, eso es una tradición que viene de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y luego, la cruz de hierro es la que vemos justamente en el pecho, la que está justamente debajo del bolsillo. Esa es la cruz de hierro en primera clase. Y luego, la que se lleva colgando al cuello, como digo, es la Cruz de Caballero. Lo normal era que siempre llevaran pues copias. Pero hay veces que recibes la Cruz de Caballero en el frente. Puedo poner un ejemplo, ¿no? Tokarius recibió la Cruz de Caballero estando en el frente del este, no estaba de permiso, no tuvo tiempo prácticamente para nada, y la que él colgaba, la que llevaba colgando al cuello, fue la original.
la que a él le dieron, ¿no? Entonces, si eras un soldado, un teniente, es decir, alguien con poco rango, pues no tenías esa posibilidad de poder comprar una cruz de caballero en un joyero, ¿no? Por así decirlo, y tenías que llevar forzosamente la condecoración. O sea que podríamos un poco resumir que las cruces de hierro en primera y segunda es cruz porque es dentro de la orden, pero realmente solo sería la cinta, ¿no? La cinta para la cruz de hierro es segunda clase. Segunda, La vale. cruz de hierro de primera clase sí se lleva en el uniforme. Vale, Es vale. la que está justamente Colgando debajo. en el pecho del... Vale, 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 sí, sí, sí. Exacto, Vale, exacto. vale. Luego, bueno, había otro tipo de condecoraciones que también se llevan en el pecho, pero bueno, obviamente no vamos a hacer mención a ellas, sino que únicamente vamos a hablar hoy de la cruz de caballero. Es que en algunos soldados alemanes vi que llevaban la cinta, ¿no? Colgada sin medalla. Puede ser que permitiesen quitarla en combate, ¿no? Y solo dejar la cinta. De normal solo se lleva la cinta. La cruz de hierro de segunda clase, lo que es la medalla en sí, normalmente se solía guardar. Eso, vale. Entonces, solamente alguien llevaba la cruz de hierro de segunda clase en el momento en el que se le condecora con la misma. Vale. Entonces, si hay una foto en la que están los soldados no firmes y está el oficial de turno entregándoles la medalla de segunda clase, pues es normal que sí que aparezca, ¿no? Pero esa medalla luego se retira y se deja solo lo que bien has comentado, ¿no? Lo que es la banda, que normalmente se suele poner en el segundo botón de la guerrera. En cambio, en las tropas Panzer, debido a que la guerrera era muy corta, por ejemplo, se solía llevar al cuello, ¿no? Más o menos en esta zona. En esta zona, en la solapa de la chaqueta. Vale, perfecto. Es justo la foto que los que estén viendo en YouTube están viendo esa cruz de segunda puesta en el segundo HUD. Justo ahí está puesta. Pues no íbamos a hablar exactamente de las cruces, ¿no? Íbamos a hablar de los soldados, ¿no? Miembros de las Waffen-SS que recibieron esta condecoración, digamos, de las más altas de la Orden de la Cruz de Hierro, ¿no? La de las espadas y hojas. Correcto. El origen, digamos, fuiste diciendo que se fue evolucionando. ¿El origen prusiano o de la Primera Guerra Mundial tenía también estas opciones de distintos niveles o estos fueron apareciendo en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial? Esta tradición de las hojas de roble y las espadas también se daba en la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, no con la Cruz de Hierro propiamente dicha, porque la Cruz de Caballero es un invento de la Alemania nazi, porque la condecoración al valor más importante de la Alemania imperial es la Puch le Mérite. Entonces, la Puch le Mérite sí utilizaba las hojas de roble, la Puch le Mérite sí utilizaba las espadas, pero no utilizaba diamantes, por ejemplo. Lo que sí que se utilizaba era la corona, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Que la Alemania prusiana, la Alemania de la Primera Guerra Mundial, pues no deja de ser una monarquía, ¿no? Entonces, ese símbolo de la corona sí que se solía utilizar como parte de la orden de la Puch le Mérite. La Puch le Mérite ya no se entrega durante la Alemania de Hitler, durante la Alemania nazi, pero se sustituye por la Cruz de Caballero. Entonces, todo ese pasado prusiano de hojas de roble, espadas, sí que la recoge la Alemania nazi para crear, como digo, estos pasos dentro de la orden de la Cruz de Caballero. Que como digo, que son pasos que en un principio no existen. Primero se aprueba la Cruz de Caballero, luego se aprueba las hojas de roble, luego se aprueban las espadas, luego los diamantes, como hemos visto anteriormente. A mí personalmente me gusta mucho más la Puch le Mérite. Es que es mucho más bonita, ¿no? Mucho más bonita. Claro. A mí también, ¿eh? A mí también. Pero desafortunadamente no tengo ni una cruz de caballero ni una Puch le Mérite, aunque sí las he llegado a tocar. De hecho, hay una revista, Historias de la Guerra, que participo yo en algún artículo. Es una revista de historia militar de la editorial HRM, que publico yo alguna vez, publiqué alguna cosina, algún artículo y tal, y tiene justo el emblema, el logo de esta revista, es la Puch le Mérite. La Puch le Mérite, sí, correcto. Pues ya vemos un poco el origen, ¿no? Ese origen prusiano readaptado al nuevo orden, ¿no? Al nuevo régimen nacionalsocialista. Por lo tanto, también ya que cambiaron, ¿no? El emblema, ¿no? Y bueno, apareció la esvástica, que también eso no existía anteriormente. Algo que también tiene propio, ¿no? Y que podemos decir como un elemento diferenciador o inherente, ¿no? De
del nacionalsocialismo es la creación de esas milicias, esos ejércitos del partido, ¿no? Es decir, vamos a hablar de las Waffen-SS, ¿no? Que es el brazo armado de las tropas de asalto, ¿no? De las fuerzas de asalto de las SS. Que vamos a hablar un poco de esa historia, ¿no? De por qué surgen, y nos vamos casi, no digo al origen del partido nazi, ¿no? Porque ahí estarían más las SA, ¿no? Pero fueron evolucionando y dando lugar a las SS, ¿no? Sí, exactamente. En un principio el equipo de seguridad que tenía Hitler a su alrededor era la SA, ¿no? Ya sabemos todos los tipos de problemas que empezó a tener Hitler con Ernest Röhm, que era la cabeza de las SA. Entonces tiene un pequeño grupo muy pequeño, ¿no? Que poco a poco pues empieza a germinar en lo que sería las SS. Entonces las SS empieza prácticamente como una pequeña unidad de escolta a Hitler y poco a poco, como Hitler ve que empieza a tener, ¿no? problemas con las SA, ¿no? Pues empieza a darle cada vez más preponderancia y más importancia a las SS, porque las SS sí son leales a Hitler, cosa que, por ejemplo, en algunos altos oficiales de las SA no era así, ¿no? Entonces algunos ya, pues, digamos que sentían más lealtad hacia Röhm que hacia el propio Hitler, ¿no? Por eso tendríamos que hablar un poco muy por encima de la noche de los cuchillos largos y todo esto y todo lo que ocurre para acabar con las SA. Entonces, básicamente se puede decir que una vez ocurre todo esto de la noche de los cuchillos largos y ese vacío de poder que deja las SA es cubierto directamente por las SS. Porque claro, es un cuerpo totalmente leal, hay que recordarlo, esto es muy importante, a la figura del dictador alemán. Es interesante, bueno, podemos decir que las dos tienen el mismo origen, que era la protección en los mítines, ¿no? La SA surgió al principio como una especie de orden público de sus mítines, después se fue extendiendo a las luchas callejeras, ¿no? Esas luchas que se fueron produciendo en los años 20, que explicamos en un podcast sobre los Freikorps, y hablamos un poco, no es en sí los Freikorps, son un poco anteriores a estas SS, pero tienen un sustrato común. Gran parte de los miembros de los Freikorps pasaron después a las SA e incluso símbolos como las svásticas, símbolos como incluso gran parte de los emblemas de las SS proceden de algunas unidades del Freikorps, ¿no? Por lo tanto, van juntitos de la mano. No es lo mismo, pero sí que tienen ciertos elementos en común. Pues nuestro objetivo no es hablar de las SS Allgemeine, ¿no? Es decir, las SS en general, que se fueron convirtiendo casi en el aparato administrativo, burocrático del Partido Nacional Socialista, ¿no? Es decir, básicamente, yo creo que llegó un momento que hacían de servicios administrativos comunes, las SS Allgemeine, y después se fue extendiendo, ¿no? Ya pasaron a las SD, ¿no? El sistema de seguridad, ¿no? De seguridad del Estado. Y fue creciendo tanto, digamos, las SS iban a configurarse casi como sistema administrativo del nuevo Estado, ¿no? Es decir, llegarían a ser la policía, llegarían a ser casi el sistema de correos, llegarían a ser todo. Sí, ¿no? Sí, así es. Y algo que querían también absorber sería el ejército. Bueno, la idea que tenía, más concretamente, la idea que tenía Hitler es que cuando acabara la guerra, las SS acabaran sustituyendo al GER, al ejército de tierra y a todo el ejército de Alemania. Esa era la idea, que en un principio tenía el dictador en mente, porque ya sabemos, ¿no?, que no se llevaba demasiado bien con el Estado Mayor del ejército alemán. La Luftwaffe, bueno, más o menos la tenía controlada ahí con su fiel Hermann Göring, que ya sabemos que era el delfín del régimen. Bueno, ya sabemos que no era excesivamente útil, vamos a decirlo así. Y bueno, ese era el plan maestro. El plan maestro que tenía Hitler sobre la mesa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que claro, tú lo has comentado, ¿no? Las SS son herederos de las SA. Las SA, pues digamos que son básicamente que alborotadores en las calles, que luchan dándose a mamporros con los comunistas. Sí. ¿Vale? Entonces, pues bueno, si te quieres llevar un par de hooligans a quitar la chusma enemiga de tu partido político, pues las SA y las SS en sus orígenes eran ideales. Claro, tú no puedes comparar a un grupo de energúmenos salidos de los bares con el ejército regular alemán. No. Entonces, claro, esto
aparte de todo el proceso este burocrático que has comentado, que has hecho muy bien en enumerar, por cierto, esa rama armada empieza a surgir poco a poco para este plan a largo plazo. Para eso, pues hay que crear academias oficiales, tienes que entrenar oficiales, estos oficiales tienen que tener adiestramiento con las tropas regulares del GER, del Ejército de Tierra, tienen que participar en combates, se tienen que crear batallones, esos batallones tienen que crecer para formar regimientos, esos regimientos tienen que crecer para formar divisiones. Entonces, por un lado está todo el aparato burocrático y administrativo que es llevado por las SS, dígase por ejemplo campos de exterminio, y las Waffen-SS. La Waffen-SS es la rama paramilitar que poco a poco se va profesionalizando. Se va profesionalizando gracias a esos cursos de adiestramiento con el ejército regular alemán y sobre todo y principalmente a sus baños de sangre durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente en el frente del Este. Sí, sería el lugar donde más, combatieron. Es decir, es verdad que combatieron en Francia en el 40 y en el desembarco en Normandía, pero digamos donde los soldados de Hitler, ¿no? Es ese libro que hay un libro que explica un poco cómo el ejército, el GER, ¿no? Y la Wehrmacht, ¿no? Y dentro de la Wehrmacht, el GER, sobre todo, se fue haciendo casi el ejército de Hitler, fue cogiendo un parte del ideario nacional socialista que no tenía antes de la guerra, mayoritariamente, pero es cierto que las Waffen-SS lo tenían ya, digamos, sobradamente el ideario, ¿no? Y ahí es donde realizarían su mayor, digamos, tarea militar, pero también tarea política, ¿no? Es decir, hay que entender... Pero hay un dato muy importante que mucha gente suele olvidar. Todo el ejército alemán jura fidelidad a Hitler el 2 de agosto de 1934. Efectivamente, sí. Ese paso que hace Hitler, que hoy como ciudadanos del siglo XXI vemos como algo que no tiene importancia, sí lo tiene. Sí lo tiene porque el ejército alemán en ese momento está compuesto por oficiales prusianos. Y algo que para nosotros simplemente puede ser una pegatina de quita y pon, el honor para ellos es muy importante. El honor es Entonces, claro, esta gente ha jurado lealtad al dictador alemán. Es una jugada maestra de Hitler. Hitler conoce perfectamente cuál es el sentir y el hacer del soldado prusiano, de la alta oficialidad alemana. Entonces, obligándoles a jurarle fidelidad, está consiguiendo precisamente lo que tú has comentado, el que el nazismo entre dentro del ejército alemán. Porque claro, no estamos hablando de que juran lealtad a Alemania, que sí lo hacen cuando juran la bandera. Es que además están jurando lealtad al dictador alemán. De hecho, iba un segundín que voy a leer los distintos... Un segundo, ¿eh? Por ejemplo, la Wehrmacht, el juramento que hace ese año que tú comentas, es: juro por Dios este sagrado juramento, que yo debo obediencia incondicional al líder del imperio y pueblo alemán, Adolf Hitler, comandante supremo de la Wehrmacht, y que como un valiente soldado estaré preparado en cada momento para defender este juramento con mi vida. Pero aquí tenemos el juramento que hace el soldado profesional, ¿no? Ese soldado profesional o de mili, ¿no? Pero de las Fuerzas Armadas del pueblo alemán, ¿no? Es decir, las Fuerzas Armadas que en teoría son del Estado. Eso es. Y después tenemos el juramento, lo voy a leer ahora mismo, un segundito, el que hace el soldado de esta milicia, que después explicarás un poco cómo surge y se va haciendo, ¿vale? Yo te juro, Adolf Hitler, lealtad y valentía, como guía y canciller del Imperio Alemán. Te juro a ti y a los superiores designados por ti, obediencia hasta la muerte, con la ayuda de Dios. El fondo es parecido, pero seguro que hay algún matiz que, si lo podemos analizar, cambia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo te juro a ti, Adolf Hitler, ¿no? Y juro por Dios. Es algo que a alguien le parecerá una tontería, pero es importante, porque un juramento ante Dios es que pones a Dios en lo más importante, y un juramento ante Hitler es que pones a Hitler en lo más importante, ¿no? Eso es. Y de hecho, muy seguramente, quizás nosotros no lo podemos ver, pero el tema de la semántica en determinadas palabras, al igual que en español, en alemán, también es muy importante. Entonces, es muy posible que estas pequeñas apelaciones o cambios que no percibimos muy bien en español sí que sean muchísimo más notables en alemán.
No, pero yo, o sea, el término de jurar por Dios y jurar por Hitler es muy importante. Está claro, exacto. Está claro. Es cierto que vivimos en una sociedad en la que los juramentos, la palabra, el honor, no es de donde digo, que ya, por cierto, apareció en el BOE, yo vi, no sé si hay una foto que dicen, oficialmente ya se hizo una vez en España, que este año, donde digo, era Diego. Exacto. Ya está. Pues en esta época, ¿no? Hay que reconocer que el honor, ¿no? Era, bueno, todo, ¿no? Era el ser, ¿no? De un prusiano, al igual que de un hidalgo español en la época del siglo de oro, ¿no? Por lo tanto, ese juramento es el que, por ejemplo, hace dudar a muchos soldados en unirse al golpe, ¿no? O al atentado contra Hitler en la Operación Valkyria, ¿no? Es decir, yo no lo quiero, lo odio, pero es que le juré fidelidad. Ese es el tema. Claro, exacto. Pues podemos poner muchos ejemplos, ¿no? Como Rommel, por ejemplo, que no lo apoyó tácitamente, pero dijo, bueno, voy a mirar para otro lado y aquí, pues mira, si funciona bien y si no, pues no pasa nada y no he roto mi juramento, ¿no? Sí. Entonces, sí, también jugaban con esta doble moralidad, ¿no? Para sentirse bien, supongo, con ellos. Sí, claro, eso es lo mismo, sí. De hecho, alguien dirá que vuelvo a hablar de mi libro, pero bueno, vuelvo a hablar de mi libro. Las legiones romanas, es importante, bueno, el libro de Cayo Mario, que si alguien no lo conoce, pero lo cuento. El último capítulo que dedico es el tema de cómo cambió Roma por culpa del ejército profesional, ¿no? Y es un matiz que es muy interesante, verás cómo te va a sonar. Los romanos, al entrar en el ejército, en la legión, hacían un sacramento, que es lo que ahora se llama el sacramento, ¿no? Eso de la iglesia lo cogió de los soldados cuando cambiaban su vida y se convertían en soldados y dejaban de ser civiles, ¿no? Es igual que cuando te metes en la religión y haces un sacramento que cambia tu vida, ¿no? Y ahí viene la palabra sacramento. El sacramento era una especie de juramento, igual, era lo mismo, que se hacía ante todos los compañeros de la legión y decías que no ibas a abandonar a tu compañero, ¿no? Nunca. Y que ibas a respetar, bueno, las órdenes del Senado y tal. En la época en la que el ejército se hace profesional y empieza a haber generales que empiezan a ser ellos los que crean un ejército, lo mantienen, cambian el juramento y dicen que el juramento se hace, bueno, que por Roma y tal, pero obedecerás a tu general ante todo, incluso ante Roma, ¿no? Es decir, es parecido a lo que está sucediendo aquí. Hitler es muy inteligente, sabe la importancia del honor y hace que un soldado jure fidelidad a Hitler casi que antes que a Alemania, ¿no? Es decir, es muy importante. Exacto. Pues vamos ya de juramento, ¿no? Y vamos a ver las Waffen-SS. Se crean, ¿no? Es decir, sin meternos un poco en datos históricos, hay una fecha, ¿te acuerdas de una fecha concreta cuando se crea la Waffen-SS ya? No las SS, que eso es casi al origen, ¿no? En los años 20, pero las Waffen, ¿no? La fuerza, ¿no? La fuerza de las SS. Bueno, si hablamos de las SS, primero tendríamos que hablar de su germen. Vale. Porque claro, tenemos por un lado las SS, que ya sabemos que son la antesala, ¿no? Los herederos de las SA, pero las Waffen-SS no surgen de la nada. No, surgen de las SS, pero surgen primero de unas pequeñas unidades que se llaman, bueno, por no utilizar el término alemán, porque mi alemán es bastante malo, serían las SSVT o las SSTV. Eran unidades que fueron dotadas de armamento de segunda categoría. Porque recordemos, ¿no? Que en este momento estas unidades paramilitares que se empiezan a crear de las Waffen-SS no tienen experiencia de combate, ¿vale? O están sacadas de estos grupos, ¿no? de paramilitares, ¿no? que hemos comentado anteriormente. Estos grupos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, se empiezan a crear en torno a 1934, ¿vale? Se suele dar como inicio de estas unidades el 26 de junio, 26 de julio, si mal no recuerdo, que es cuando Hitler, digamos que deja escrito sobre el papel que las SS empiezan a ser una organización independiente, ¿no? Por su trabajo, por lo bien que lo han hecho, por eliminar a las SA. Entonces, desde ese momento es cuando ya se empiezan a crear estas pequeñas unidades paramilitares a partir de esta fecha de 1934. Entonces, la fecha exacta no la tenemos, pero sí tenemos el inicio
desde donde podrían haber nacido, ¿no? Que es ese momento, el momento en el que oficialmente se formaliza a las SS como una organización del Estado, como una organización del partido alemán, del NSDAP. Entonces, a partir de ahí, pues se crean estas dos pequeñas unidades, ¿no? O organizaciones que tienen, como ya he dicho, este tipo de armamento de muy baja categoría. Entonces, en un principio, estos regimientos que se empiezan a crear son para apoyar el esfuerzo bélico alemán en el futuro. Entonces, de estos subgrupos aparece por primera vez una unidad con un nombre que a todos nos sonará, ¿no? Las LSAH, es decir, la Leibstandarte SS Adolf Hitler, que al principio es un pequeño regimiento que participa en la campaña de Polonia junto con algunas unidades de las SS-VT y de las SS-TV. Entonces, a partir de ese momento es cuando ya pues las unidades de las SS empiezan a expandirse rápidamente y entonces se deja de un lado estos nombres y es cuando ya finalmente se empieza a utilizar el término Waffen-SS, propiamente dicho. Y luego más adelante, pues ya sabemos, ¿no? De batallón pasamos a regimiento, de regimiento pasamos a división y luego estas divisiones incluso además llegan incluso a formar sus propios cuerpos de ejército o llegan a formar parte de estos cuerpos de ejército, ¿no? Como por ejemplo algunos de ellos, ¿no? Que participaron en la famosa batalla de Kursk, por resumirlo de forma muy, muy rápida. Pues vamos un poco, ¿no? Estamos estos Leibstandarte que en el fondo al principio es casi una guarda del palacio, ¿no? Es decir, una especie de guardia real, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, las primeras misiones, vamos a decirlo así, oficiales de la Leibstandarte es acompañar a Hitler y recibían a todos los políticos extranjeros, ¿no? Por ejemplo, pues que iban a Alemania en misiones diplomáticas, ¿no? Entonces, pues cuando vemos a soldados alemanes, ¿no? Vestidos de negro, ¿no? Haciendo el típico pasillo de honor por ejemplo, a algún diplomático húngaro, algún diplomático inglés, son soldados de las Waffen-SS. Perdón, de la Leibstandarte. Todavía no existía la Waffen-SS. Me imagino que... De la Leibstandarte. Sí. Me imagino que sería parecido al Kaiser... al de Prusia, este Guillermo, ¿no? Sí. Cuando buscaba a los más altos y a los más guapos, ¿no? Para su guardia, ¿no? Claro, Guillermo, por ejemplo, hay como una especie de academia en la Alemania Imperial, ahora no recuerdo el nombre, pero de allí, de esta academia militar, que era la más famosa en Alemania en esa época, había concretamente un regimiento, que era el regimiento de oficiales de caballería, que normalmente solían tener, la mayoría, raíces nobiliarias. Entonces, eran estos muchachos de esa academia los que solían ser, como digo, la guardia personal del Kaiser Guillermo en este tipo de ocasiones, ¿no? Y después del Leibstandarte, yo la que más me suena así de las primeras es la Totenkopf. Lo que no sé es si ya se constituye esa cuando ya se da la decisión de crear un verdadero ejército, unas Waffen-SS, o esa ya es, digamos, como estas que tú vas diciendo que se van creando de una forma desorganizada, no como un ejército, sino como, bueno, pues tengo estos que me pueden hacer una misión de campamento, de vigilar las cárceles, los campos de concentración. Bueno, hay que tener en cuenta que a los nazis, concretamente a las SS, les encantaban mucho los nombres rimbombantes, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? Leibstandarte, Totenkopf, María Teresa, Deutschland, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos regimientos solían tener estos nombres: Leibstandarte Adolf Hitler, Totenkopf, Deutschland, y así sucesivamente. Entonces, primero, para que nos hagamos una idea, las 4 primeras 5 divisiones de las Waffen-SS al principio eran regimientos. Eran regimientos o eran batallones que tenían ese nombre de base. Por ejemplo, ya hemos visto, ¿no? La primera unidad de las SS es la Leibstandarte. La Leibstandarte es un regimiento. Pero luego ese germen dará lugar a una división con ese nombre. Que es así, la división ya actúa en campo de batalla, ya no es solamente guardia del Exacto.
Exacto. Algo bueno, a lo mejor sería interesante, claro, no es un programa sobre el historial de cada una de las unidades de la Waffen-SS, porque eso llevaría mucho tiempo hacer un historial. Algo que sí que tenían todas en común, o por lo menos yo lo vi, era el hecho de que tenían en el puño su nombre y tenían, bueno, no sé si todas, pero gran parte de ellas. Y de hecho sí que había una unidad de la Wehrmacht, era la La Grossdeutschland. Grossdeutschland, que la tenía también y eso daba confusiones, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando, imagino que te refieres a las bocamangas que tenían las unidades de las El puño, sí. de las Waffen-SS. Digamos que era como una especie de premio a las mejores unidades de Alemania. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que ya solo por pertenecer a las SS, ya en un principio, pues tienes derecho a llevar Ya venía esa bocamanga. Eso es. Por ejemplo, el Afrika Korps utilizó también una bocamanga, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Y había algunos oficiales, por ejemplo, de las SS que pasaron por el Afrika Korps, o oficiales del Afrika Korps que luego se pasaron a las SS, o oficiales que estuvieron en 2 o 3 divisiones de la Waffen-SS, que llevarán, en lugar de una bocamanga, que llevaran 2 o incluso 3, ¿no? Para recordar el paso, con orgullo, obviamente, por su paso en estas divisiones o en estos cuerpos, o cuerpos de ejército, como puede ser, ¿no? el Afrika Korps. Y cuando se crean estas unidades, ¿no? Estamos hablando de que, en teoría, las crea el partido, ¿no? Las SS. ¿Y cómo se crean? Es decir, esto es importante. Es decir, cogen gente del ejército, le quitan al GER oficiales, voluntarios, o directamente parten de cero. Es decir, parten de gente que no estaba en el ejército. Parten de cero. Sí es cierto que a lo mejor algunos de ellos pues tienen algo de... obviamente nos referimos a la chusma, ¿vale? Cuando nos referimos a la chusma me refiero a los soldados. Es gente que pues o son reclutas traídos de cero o granjeros, pues ya sabemos, ¿no? Que si mides 1,80 m, rubio, ojos azules, vas directamente a las Waffen-SS. Pero yo con 1,80 que mido, pero soy moreno, no. el caso es que los oficiales de muy alta graduación, muchos de ellos eran del GER, eran del ejército regular, y que tenían muchísima experiencia. Entonces, algunos de ellos son muy importantes y son vitales para la formación y profesionalización de las Waffen-SS, ¿no? Por ejemplo, quizás el más importante de ellos es uno de estos ganadores de las espadas, de la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas, que es exactamente Paul Hauser. Paul Hauser se puede considerar como uno de los padres de la Waffen-SS y uno de los oficiales más brillantes de la Segunda Guerra Mundial por el gran papel que realizó a lo largo de toda la guerra. Entonces, por ejemplo, dentro de las Waffen-SS, a él se le conocía como Papa Hauser. Se le llamaba Papa Hauser cariñosamente, entre comillas, porque él, de alguna forma, ayudó a crear lo que sería la estructura militar. Ya no estamos hablando de paramilitar, ¿no? Sino hablamos ya de una estructura militar propiamente dicha dentro de las Waffen-SS. Entonces, si tuviéramos que buscar un arquitecto para construir las bases de las Waffen-SS, sin lugar a dudas, Paul Hauser fue uno de ellos. Pues se van construyendo este ejército, ¿no? Y vamos a entrar un poco, yo creo que en el frente oriental, ¿no? Es donde participa en mayor medida y donde yo creo que nuestros protagonistas de este programa, ¿no? Estos espadas, ¿no? Es donde obtienen los méritos de guerra que les da lugar a la Cruz de Hierro. Es verdad que algunos, por ejemplo, Meyers, yo creo que participó también en Grecia, participó en Francia y, si no recuerdo mal, también en Polonia y ahí conseguiría alguno de los méritos, ¿no? Pero la mayor parte de ellos, ¿no? El colofón, lo que les distancia de esos millones de soldados que tenían la Cruz de Hierro y les da el lugar a otros niveles, fue en el frente oriental, ¿no? Sí, pero ya en la campaña de Polonia ya sabemos que hay unidades del Waffen-SS que combaten al lado del ejército regular alemán. Sí. Pero no son divisiones, son regimientos o son batallones en función de la unidad de la que estemos hablando. Allí hacen un buen papel y sorprenden gratamente a los oficiales del Estado Mayor alemán. Entonces, los informes que hay de los oficiales y de las unidades que combaten son positivos, pero destacan algo que será una de las notas predominantes de todas las unidades de la Waffen-SS, que es su temeridad.
Ya en la propia campaña de Polonia demostraron una gran temeridad. Cuando hablamos de temeridad, ¿no? Es un gran valor a cualquier coste. Entonces, si tienes que tomar una posición enemiga y te va a costar la mitad de tu unidad, las Waffen-SS lo hace. Cosa que el GER, una unidad del ejército regular alemán, jamás haría. ¿Vale? Esto, Para que nos haga... Es por el fanatismo. claro, Es por el fanatismo. Claro, recordemos que estas unidades no solo reciben instrucción militar, sino que además reciben instrucción política, adoctrinamiento. Esto es muy importante. Estas unidades están adoctrinadas políticamente. Resumiendo, les lavan el cerebro, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Es decir, tú llegas con 18 años, te meten a entrenar para ser un soldado de las Waffen-SS y estás todo el rato oyendo hablar de Hitler, Hitler esto, Hitler aquello, superioridad racial, estás en la Waffen-SS, esto es lo mejor, Hitler mola, etc, etc, etc. Entonces, al final, pues sales con el casco, ¿vale? Con el Stargem, el casco de acero, listo para morir por tu Führer. Para que nos entendamos realmente lo que era ser un soldado de las Waffen-SS. Con el machacapatatas, ¿no? La granada de mano en la boca. Exacto. Una cosa que sí que es interesante, bueno, cuando hablas de este nivel de fanatismo, ¿no? En los primeros miembros de la SS lo había porque eran gente, digamos, que ya a lo mejor ya había vivido el partido en la clandestinidad, vivido el partido cuando crecía. Después algunos están los avenedizos, ¿no? Esos que dicen, estos ganaron, voy a unirme a ellos, ¿no? Al principio. Y después, en los años ya 41, a lo mejor 43, 44, nos llega otra tanda, ¿no? de soldados que son los que se fueron criando en las escuelas, ¿no? En esas escuelas raciales. Como por ejemplo, hay una película que Nápola, que cuenta un poco cómo es esa educación de los niños que iban a ser las élites de las Waffen-SS y de las SS. Ahí sí que estaba el lavado de cerebro completo, ¿no? Y si eran fanáticos los de Polonia, ¿no? Ya no quiero ver los del final de la guerra, ¿no? Claro, porque han tenido más tiempo para ser adoctrinados. Porque claro, no es lo mismo adoctrinar a un tipo a los 18 años que a los 12. Sí, evidente. ¿No? Claro, a los 12 entras en las juventudes hitlerianas con todo lo que ello representa. Entonces, claro, por eso Hitler quiere moldear a la sociedad alemana. Hitler trata de moldear a la sociedad alemana con todo el tema de la propaganda. Entonces, indudablemente, a pesar de que estos niños, porque al final pues no eran chavales de 18, 17, 16 años, no dejaban de ser más que niños, estaban mucho más fanatizados que a lo mejor un soldado que pudo combatir en Polonia. Porque, para que nos hagamos una idea, en el 38, 37, las unidades de las Waffen-SS que existían en ese momento tenían un grave problema de rebeldía. Entonces, Hauser es el que llega allí, impone. ¿Qué es lo que impone? La doctrina prusiana. O sea, básicamente lo que impone es la doctrinación militar. Entonces, hay un incidente que, digamos que lo explota todo, en el que 4 o 5 tipos, ¿no? Digamos que la montan en un bar y la policía les detiene a esos 4 tipos. Hauser los utiliza de cabeza de turco y los envía a un campo de concentración. Entonces, claro, todos los demás que están ahí dentro dicen, hostia, oye, que esto va en serio. No, porque vistamos el uniforme de las Waffen-SS, no nos tenemos que comportar como capullos, tenemos que ser soldados. Y entonces, estos 4 tipos pagaron el pato como cabeza de turco, y desde ese momento, porque ese es un punto de inflexión muy importante en las Waffen-SS, es cuando ya esta rebeldía que existe en los soldados, no, esto es importante también, no en la oficialidad, cesa por completo, porque ya Hauser, ya digamos que da un puño en la mesa y se acabaron las tonterías. Claro. Y ahí se acaban. No, es que, bueno, esto no sé si es meternos en un general, ¿no? Pero cuando estamos hablando eso de rebeldía, nacionalsocialismo y tal, hay que entender que estos jóvenes de las SS, los primeros, los que se alistan al principio, eran de todo menos conservadores, ¿no? Es decir, ellos buscaban una revolución distinta de la que nosotros podemos pensar ahora por lo que nos fueron contando, ¿no? De que es una revolución. Es decir, ellos eran revolucionarios de un lado, ¿no? Distinto a lo que nosotros consideramos revolucionarios. En cierta forma sí, claro. Recordemos que al final estos tipos eran utilizados principalmente que se peleaban en las calles.
Sí, sí, sí. Básicamente, o sea, se van de palos con los rivales políticos del partido. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya no tienes con quién pelearte, porque los has encarcelado, los has asesinado o sencillamente han desaparecido, como Rosa Luxemburgo, ¿no? Por ejemplo, pues claro, estos tipos pues se han acostumbrado a ese tipo de vida rebelde. Claro, muchos de las SA no han sido ajusticiados, solamente en las SA son quitados en medio los altos oficiales. Sí, sí. Entonces, los que ven el puente para pasarse a las SS se pasan. Entonces, ese espíritu de rebeldía, de hago lo que quiero porque pertenezco a las SS, Hauser lo tiene que cortar de raíz. Y lo hace muy bien. Ahí cuando, bueno, se habla de la SSA, ahí me pierdo yo, bueno, han hecho bueno, cuchillos largos y tal, pero veo imágenes posteriores en las que todavía hay camisas pardas. Algunos, no sé yo, si fueron asumidas la camisa parda en algún momento por las SS, porque... Hombre, es que hay que recordar también, por ejemplo, que los Gautelier, por ejemplo, y algunos miembros del partido nazi, hablamos del partido nazi, es decir, de cargos civiles, utilizaban ese color en la indumentaria. Entonces es fácil confundirse con, pongamos, un alcalde del partido nazi, que con un miembro de la SSA. Entonces es bastante fácil confundirlos porque ambos utilizan, para que nos entendamos, el mismo color en el uniforme. Sí. Entonces, básicamente, si veis a alguien que lleva ese color en fotos posteriores a la noche de los cuchillos largos, muy seguramente sea un miembro del partido político, ¿vale? Es decir, alguien que ocupa una posición política dentro del partido o en la propia Alemania. Bueno, normalmente, al final, este uniforme político fue utilizado prácticamente pues por todos los políticos de la Alemania nazi, para que nos entendamos. Es lo que quiero decir, que se sigue usando el pardo en la Allgemeine, ¿no? en las SS Allgemeine, y después, digamos, las SS desaparecen, las SS asumen el control, crean este ejército, que vamos viendo que es un ejército fanatizado, que va tomando cada vez más armas, ¿no? De hecho, pasa de los fusiles, ¿no? a vehículos ya ligeros. Después de vehículos ligeros, pasa a blindados, y de los blindados a los Panzer, ¿no? Es decir, yo me imagino la cara de muchos militares del GER diciendo, estos nos quieren quitar totalmente el control, ¿no? Es decir, algunos de los protagonistas de tu libro son de unidades Waffen-SS, pero de unidades motorizadas, ¿no? Por ejemplo, Meyer, ¿no? Que es un granadero, pero es un granadero motorizado, que después pasa también a una unidad de Panzer, ¿no? Eso es, bueno, Meyer empieza en una unidad de reconocimiento. Sí, Él es de motos literalmente, ¿no? Y su gran movilidad y su gran disposición a la hora de ser proactivo en el campo de batalla y de moverse rápidamente a posiciones que su unidad debería de tomar es lo que le hace brillar en su unidad, ¿no? Y eso es lo que hace que posteriormente adquiera el mando de unidades blindadas, efectivamente. Eso me refiero un poco en esa historia, ¿no? Que va ampliándose de un regimiento a una división de infantería y pasa después a divisiones granaderos y divisiones Panzer. Claro, eso es lo que hemos comentado, ¿no? El paso y efectivamente a medida que las Waffen-SS se van profesionalizando, a medida que van creciendo sus efectivos, Hitler les da cositas, es decir, les mejora el equipamiento que tendría una división normal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es por eso que tienen esa aureola de divisiones de élite, en el sentido de que en algunas fases de la guerra, cuando era posible, tenían el mejor armamento, otras veces no, porque por falta de suministros, porque había otras divisiones que necesitaban esos suministros si estaban en el frente y eran más acuciantes llevarlos, ¿no? Pero en algunas fases de la guerra esto fue así. Pues, si no recuerdo mal, en un programa que tengo grabado sobre la batalla de Kursk, uno de esos momentos, ¿no? En los que dotan con mejores armas a las unidades SS. Si no recuerdo mal, en esa batalla de Kursk fue de los primeros en recibir los mejores blindados, ¿no? Importante sobre el tema, que no es el momento, ¿no?, para hablar de cómo las Waffen-SS fueron evolucionando, pero también fueron cambiando. Es decir, si partimos de un comienzo que es una unidad racial, ¿no?, una unidad en la que el elemento esencial es ser ario, ¿no?, un ario pero perfecto, ¿no?, ese 1,80 m. Después ya sería un ario que cumpliese con las leyes raciales, ¿no?, de Nuremberg. Pero después llega un momento, ¿no?, que como todo en la vida, la necesidad apremia, ¿no?
Sí, claro, y metes musulmanes, metes españoles, metes franceses, metes holandeses, pues básicamente Todo. lo que pueda, ¿no? O sea, lo que puedas meter, pues lo acabas metiendo en la Waffen-SS. Sí, efectivamente. Llega un momento en el que ya las propias necesidades imperantes de la guerra te obligan a tirar de todo lo que puedes, ¿no? Entonces, al final, dicen algunos que hubo soldados de la Waffen-SS de más de 25 nacionalidades diferentes. Sí, sí, Entonces, para que nos hagamos una idea, ¿no? de hecho, yo tengo un libro que es sobre los asiáticos del ejército de Hitler y la mayor parte de ellos lucharon en las Waffen-SS, más que las legiones, ¿no? Porque sí que el ejército, el GER, creó una cosa que eran las legiones, ¿no? Y ahí sí que había también extranjeros, pero la mayor parte de ellos llegó un momento que, como que al principio, si no recuerdo mal, el ejército se negaba a asumir extranjeros, los alistaba las Waffen-SS, hasta que un momento ya crearon esas legiones, ¿no? Ujú. Pues una pregunta. ¿Sería posible que un extranjero de las Waffen-SS llegase a tener una medalla, digamos, de caballero? Sí, sí, claro, por supuesto. De hecho, los hubo. Hubo extranjeros que combatieron en las Waffen-SS que fueron condecorados con la Cruz de Caballero durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, tengo un libro sobre la materia, el libro se llama Extranjeros de la Cruz de Hierro, en el que hablo de algunos de ellos. Por ponernos un ejemplo, hubo 4 soldados estonios de las Waffen-SS que combatieron en una famosa batalla, a la cual ya he hecho mención en otros programas y en otros podcasts, que se llama la Batalla de las Colinas Azules. Estos Claro. cuatro estonios de las Waffen-SS ganaron la Cruz de Caballero, Es una ¿vale? Y película, en- una en película, Estonia es- hay una película reciente. sí, hay una película que se llama 1944, Esa, quiero esa. recordar, en la que bueno, más o menos se explica muy por encima esta batalla, ¿no? Y cómo pues estonios en el bando alemán tienen que enfrentarse a estonios en el bando soviético, porque claro, había estonios en los dos bandos, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, no deja de ser curioso. Y bueno, por abreviar, porque obviamente, ya te digo, ya nos estamos desviando muchísimo, estos 4 condecorados se les conocía, o se les conoce incluso hoy en día, como los cuatro mosqueteros estonios. Ujú. Vale. Era solo para puntualizar un poco el tema ¿no? de esta medalla que podría estar limitada, ¿sí me entiendes? Por leyes raciales, como podría ser lógico, en un sistema como este, ¿no? Es decir, Ujú. pues vamos un poco a estos protagonistas, ¿no? De las espadas de las Waffen-SS. Vemos que es una condecoración de alto prestigio, pero básicamente podríamos hacer una media de cuántos actos de valentía hacía falta para tenerlo, o eso depende tanto de cada momento que no se puede. No se puede cuantificar en el sentido de que, claro, no es lo mismo un soldado de infantería que está ahí solo, tratando de detener 8 tanques, Mm. 8 tanques en solitario, cuando toda la dotación de su cañón anticarro ha perecido, y entonces él tiene que cargar solo el cañón para destruir esos 8 tanques antes de que esos tanques atraviesen posiciones enemigas, atraviesen tus propias líneas. Sí, Este es un soldado de las Waffen-SS que gana esta condecoración de esta forma, ¿no? Que el decir a tus hombres, a organizar a tus hombres en el campo de batalla, de tal forma que tu papel, tu división, realiza grandes acciones de combate y en reconocimiento a tu buena labor como oficial de Estado Mayor, es decir, como general, recibes dicha condecoración. Entonces, bueno, para que veamos también un poco la diferencia. Claro, no es lo mismo como un general, no sé, un Oberführer, por ejemplo, puede conseguir la Cruz de Caballero, a cómo la puede conseguir un Obersturmbannführer, por ejemplo, o un capitán, como Michael Whitman, ¿no? Por ejemplo, que él ganó precisamente esta condecoración, ¿no? La Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. Claro, esto es muy importante porque, claro, cuando hablamos de medallas, ¿no? En España pasa lo mismo con la laureada, ¿no? O sea, Claro, no es lo mismo la de uno que la de otro. Unas veces incluso en la colectiva, ¿no? Por ejemplo, en España hay ciudades que tienen la laureada, la ciudad completa, o sea, la ciudad claro, de defensa de la guerra civil, y otras veces es un soldado por un acto heroico, ¿no? Pues muy heroico. Es decir, claro. claro, Pero, por ejemplo, en la laureada de San Fernando, a título individual, tienes que poner tu vida en peligro. sí, 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 sí. Lo cual quiere decir que un general, estando en retaguardia, jamás la va a poder conseguir, Sí, sí, sería en combate. Sí. ¿vale? Entonces, sí podría conseguir la laureada de unidad, como tú bien has comentado, ¿no? En Sí. cambio, vemos que en la Alemania del Tercer Reich no es así. Un general que realiza una gran acción de combate gracias a su división sí que recibe la Cruz de Caballero, Ujú. ¿vale? Es para que veamos un poco la diferencia. Es por eso, por ejemplo,
haciendo un paralelismo con la medalla del honor, hay muy pocos generales, por no decir ninguno, que tiene la medalla del honor. Porque para poder ganar la medalla del honor en Estados Unidos, tienes que poner tu vida en peligro, más allá del deber. Un general difícil. Un general difícil, los hay muy poquitos. Sí, algo que se vea copado o que esté en una situación. Exacto, yo os podría poner un ejemplo, pero eso si te parece lo emplazamos para otro programa. Sí, porque tienes un libro sobre el tema. Exacto. Y un día podemos hablar de ese libro y profundizar en una medalla que es conocida. Te voy a decir una cosa, en desgracia o en suerte, por los videojuegos, ¿no? El famoso Medal of Honor. Sí, exacto. Es el que todo el mundo asocia a esa medalla, ¿no? Pero realmente conocemos muy poco. Es decir, es verdad que de héroes alemanes se conoce más. Por eso el objetivo de este libro es hablar, de este podcast, de los menos conocidos, de estos hombres de la Cruz de Hierro, ¿no? Pero de la medalla del Congreso, la medalla de honor, muy poco, ¿verdad? Es decir, no sí, sé. sí, y te puedo asegurar que hasta que yo no escribí sobre el tema, no hubo ningún historiador español o divulgador militar que escribiera sobre ello. Y 100% que no hay ningún historiador español o ningún divulgador militar español que haya tenido contacto con ganadores de medalla del honor, cosa que yo sí. A través de mis contactos, yo he hablado con algunos de ellos, he hablado con los dos únicos supervivientes que quedan de ganadores de medalla del honor durante la Segunda Guerra Mundial. Tengo sus cartas aquí guardadas y sus firmas y demás. Luego también un día, ya no sé, vaya joya. Ya hablaremos. O sea, que me emociono. No te preocupes. Me emociono y ya. Que nos gusta. A mí me tenéis que perdonar. Pues vamos un poco a estos espadas, ¿no? De las Waffen-SS. Vamos a empezar una vista así de la pájara, ¿no? Es decir, los más famosos, un poco citarlos, y después vamos ya descendiendo a gente más desconocida para tratar al final los tres que decidimos que eran los protagonistas de este programa por ser los menos conocidos, ¿no? Vale. Vamos a hablar del más famoso, del que todo el mundo conoce, de Whitman, por ejemplo. Bueno, pues Whitman ya sabemos, ¿no? Que es uno de los mejores asestanquistas de la Segunda Guerra Mundial y bueno, por sus acciones de combate principalmente a bordo del Tiger fue condecorado con dicha condecoración. Casualmente es el oficial de las Waffen-SS de más baja graduación que acabó consiguiendo esta condecoración a la que hemos ido haciendo referencia a lo largo de toda la noche. La Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. De hecho, no hablamos de él porque mi objetivo era, te dije, los de menor graduación, porque Whitman es el más conocido. Entonces, claro. Descartamos al de menos rango, que era el objetivo, porque era el más famoso, ¿no? Sí, así que adiós, ese How to Ban Sturmführer, Michael Whitman, que luego los puristas nos dicen, es que no se dice Whitman, se dice Whitman. Pero tampoco se dice García. Sí. Y seguramente he dicho mal Sturmführer, pero bueno. Pero bueno, el tema de nuestro con los acentos y con las palabras extranjeras, a mí me consuela que es el mismo que tienen ellos con las palabras españolas. Sí. Bueno, ¿qué te parece si subimos un rango en el escalafón? Vamos. Y ahora sí que vamos a hablar de un tipo que no lo conoce, en España, salvo que os hayáis leído mi libro o que hayáis leído alguna referencia, por ejemplo, en mi blog tiempo atrás. Poco o nada se sabe de él. O sea, este es un tipo, pero que seguramente si nos hubiéramos topado con él, siendo soldados soviéticos, lo hubiéramos pasado bastante mal. En este caso, bueno, estamos hablando de un SS Sturmbannführer, ¿vale? Que estamos hablando de Hans Thor, que fue condecorado de nuevo, con la Cruz de Caballero, con hojas de roble y espadas. Supongo que ahora pondrás la foto, ¿no, Fran? Sí, está la foto de él con su resumen, con su ficha técnica. Una especie de currículum pequeño. Sí, bueno, para que, o sea, sencillamente, bueno, tenéis que ver la cara ya de... Yo creo que dicen que la cara normalmente no es el reflejo, es el espejo del alma, ¿no? Pues esa cara de tío duro que veis ahí, pues realmente fue así. O sea, recordamos, este tío fue herido en 16 ocasiones a lo largo de la guerra. Yo por eso le titulé, ¿no? Como el oficial más duro de las Waffen-SS. Duro en el sentido literal. Porque, repito, recibió 16 heridas a lo largo de la guerra. Además, sirvió en la quinta división Panzer SS Viking. Fue comandante del regimiento SS Germania. Bueno, y a pesar de todo, y además, pues bueno, parece ser que tuvo un liderazgo bastante efectivo. Pese a todos los datos, ¿no?, que acabamos de comentar, altamente condecorado,
por su paso en algunas de las divisiones más famosas de la guerra, de las Waffen-SS, entiéndase. Muy pocos estudiosos y muy poca gente le conoce, a pesar de esta gran hoja de servicios, ¿no? que tiene. Obviamente, no vamos a entrar en su infancia ni nada de todo esto, porque es que si no nos alargaríamos, nos alargaríamos demasiado. Escucha, para eso está tu libro. Sí, claro. Efectivamente, pues bueno, pues Dor, como muchos oficiales de mediana a baja graduación, él es de origen humilde. Es alto, rubio, fuerte, ojos claros, o sea, ideal para formar parte de las y un caso de la Waffen. ¿Cómo le entra el barbicajo? Sí, claro, exacto. Entonces, pues bueno, él forma parte de las SSVT desde prácticamente sus inicios. Tiene un periodo de instrucción bastante importante en algunas de las academias más importantes del momento. Se gradúa como oficial en 1938. Es nombrado comandante de pelotón de la 10ª compañía del Regimiento Germania. ¿Lo ves? Regimiento Germania. No estamos hablando todavía de una división, ¿no? Propiamente dicho. Luego ese regimiento, pues se cambia el nombre y él participa en la campaña de Polonia. Entonces, más adelante. ¿Algún mérito de guerra en esa batalla o no? En la campaña. Pues bueno, por supuesto, con todas las heridas que he recibido, ¿cómo no va a tener una herida? Sí, recibe. Aquí es herido por primera vez, desconocemos cuál fue el alcance de las heridas, pero sabemos que supo liderar a sus hombres con eficacia, ganó la Cruz de Hierro segunda clase, el 14 de noviembre de 1969. Y como digo, al ser resultado herido por primera vez, ganó la medalla de herido en negro. Y por supuesto, luego posteriormente participa también en la campaña de Francia. En esta ocasión participa ya en el regimiento, ¿no? En el que ya estaba, ¿no? Que ya es un regimiento blindado. Y ya el 20 de agosto, Dor consigue la Cruz de Hierro de primera clase. Por supuesto, es herido de nuevo. Desconocemos de nuevo también el alcance de sus heridas. Y ya. Una pregunta. Te interrumpo, pero quiero puntualizar. 20 de agosto. Sí, 20 de agosto, sí. Entonces, bueno, es cuando le conceden, digamos, la medalla oficialmente. El acto de guerra fue previo, ¿no? Claro. Normalmente cuando estás en una campaña y digamos que no hay tiempo que perder, pues dígase, por ejemplo, la campaña de Francia, que ya sabemos que fue prácticamente relámpago, muchas condecoraciones se suelen dar a posteriori. Entonces, en este caso, seguramente él realizó, desconocemos, ¿no?, qué tipo de acciones realizó, pero sí sabemos que tuvo que realizar alguna acción meritoria de combate para ganar la Cruz de Hierro de primera clase. Al menos tuvo que hacer méritos en 2 o 3 ocasiones, porque recordemos que para poder ganar la Cruz de la Cruz de Hierro de primera clase, hay que hacer 2 o 3, como digo, actos de valor. Eso, para que un poco los oyentes lo entiendan, los oficiales, ¿no?, en este caso su superior, iría anotando en su cuaderno, ¿no?, las acciones y después lo comunicaría, ¿no? Es decir, funciona así, no es que diga, no, a este le damos una medalla, ¿no? Hay ya una especie de expediente previo, ¿no?, para la autorización de la medalla, ¿no? Sí, exacto. Y luego, bueno, posteriormente la campaña de Francia es en 1940, supongo que en agosto, septiembre, ahora mismo no recuerdo el dato, es cuando su regimiento Germania se convierte ya en una división. Se convierte en la 5ª división SS Viking, principalmente porque la mayoría de los miembros del regimiento Germania eran de origen escandinavo. O sea, esta era una ya más o menos internacional, ¿no? Eso es. Eso es concretamente ese regimiento. Pues claro, hay que recordar, ¿no?, que que los regimientos que ya tienen experiencia de combate, luego más adelante, sirven como germen o como pilar para la creación de una nueva división. Eso es. Y por ejemplo, pues los oficiales que ya están curtidos, se les asciende y se les entrega mando de más hombres, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre con Dor. Dor es, para que nos hagamos una idea, es un alférez, ¿no? Por entendernos un poco, después de la campaña de Francia y cuando ya su división, cuando ya su regimiento pasa a ser una división, él es ascendido a teniente, ¿vale? Es ascendido a Obersturmführer, el equivalente a teniente, ¿no?, para que nos entendamos, y él forma parte, ¿no?, de estos pilares, ¿no?, de esta argamasa para poder crear una división prácticamente desde cero, ¿no? Participa luego en la campaña de Rusia. La Viking, recordemos, está bajo el mando de Steiner, que Steiner es uno de los oficiales más brillantes que tiene las Waffen-SS a lo largo de la guerra. También ganó la condecoración a la que hemos hecho mención esta noche. Obviamente no vamos a hablar de Steiner porque sería
alargarnos y hablar de algunas acciones de combate extraordinarias de las Waffen, de las Waffen SS, pero para que nos entendamos, ¿no? Steiner puso el ojo en Dor, lo cual dijo, este tipo vale, le voy a extender. Exacto. Entonces, bueno, su unidad participa en la Operación Barbarroja, ya él forma parte de una unidad de motocicletas de reconocimiento. Y bueno, pues por supuesto, ¿no? Pues ya sabemos, ¿no? Que las misiones de reconocimiento son bastante peligrosas, ¿no? Entras en territorio enemigo, tienes que recabar información y en este tipo de lances, Dor vuelve a ser herido en combate, por supuesto, el 29 de agosto de 1941. Y en esta ocasión, por haber recibido ya su tercera herida, se le concede ya la medalla de herido en plata, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y debido a estas heridas y a su experiencia de combate, es ascendido a capitán. No vemos que con muy poca experiencia en el frente del este, como la unidad va necesitando oficiales. Sí, van muriendo, Claro. A ver, esto hay que recordarlo. Las unidades de las Waffen SS tienen una gran cantidad de bajas. En esas bajas se incluye también a la oficialidad. Sí, porque está en pedanía, claro. Claro, vamos a decirlo así. O sea, te vas un mes al frente, te hieren, te vas al hospital, te recuperas y justo cuando llegas te ascienden. Te ascienden porque el anterior capitán que había se ha muerto. Sí. Para que nos hagamos una idea. Pero este tío es, no sé, debería estar hecho de mitril o algo así, porque vamos, ya hemos visto, ¿no? Que ya sufrió varias heridas. Mucha suerte, en la vida, con mucha suerte, sí. Yo siempre me planteo en todo esto de la gente que héroes y tal, ¿no? Dices tú, ¿es el valor, la fuerza, ¿no? La puntería que tiene o la puñetera suerte muchas veces, ¿no? Porque tú estás tranquilo y te cae una bomba encima y por muy buen soldado que seas, ¿no? Estás muerto y otros parece que, como este hombre, son inmortales, ¿no? Es decir, yo creo que ahí el propio Hitler, cuando sobrevivió ese famoso ataque de gas, ¿no? Que dice él, o incluso esa historia de que un soldado británico le iba a matar y al final no le mató, ¿no? Que lo tengo yo con Henry, el personaje británico, ¿no? Lo tengo en el blog. Es decir, yo creo que por desgracia, aunque tú te dedicas a buscar los héroes, pero hablaste con ellos, seguro que alguna vez te pueden decir que la suerte existe, ¿no? O ese momento de, madre mía, de la que me he librado, ¿no? Por la suerte que... Sí. Claro. De hecho, por ejemplo, el último veterano al que he entrevistado, que además es que tu libro sobre sus memorias, el coronel Joseph A. Peterburs, estuvo a punto de morir en 4 o 5 ocasiones a lo largo de sus 36 años de servicio, porque él combate en la Segunda Guerra Mundial en Corea y en Vietnam. Sí. Y ya te digo, está a punto de morir en 6 ocasiones. O sea, su avión le derriban, una bala entra dentro de su cabina, y así, pues como 4 o 5 veces más, ¿no? O incluso, ya te digo, está durmiendo en Vietnam y a alguien al Vietcong le da por tirar cohetes de 122 milímetros al lugar donde él está durmiendo y un trozo de metal, pues del tamaño de mi puño, se incrusta justo a 5 milímetros de su cabeza. Mientras está durmiendo. O sea, sí. Entonces, sin lugar a dudas. También es cuestión de suerte. Bueno, pues nuestro tipo, por su liderazgo, acaba ganando la cruz alemana en oro también, por sus acciones como oficial. Como oficial, ¿vale? No sabemos exactamente cómo, pero muy seguramente se debió a su liderazgo ya como capitán. Y luego, más adelante, pues no sé si es en marzo de 1942, marzo, sí, por ahí, por esas fechas, su unidad de reconocimiento tiene que tomar una posición en torno a Kuban hasta que lleguen las unidades alemanas. Entonces, la misión suya era, te diriges aquí con tus hombres y te quedas ahí hasta que lleguemos. Entonces, tuvo que soportar lo indecible, una gran cantidad de asaltos enemigos, fuego de artillería, blindados. Ojo, una unidad de es una avanzadilla sin armas anticarro. No tienen lanzacohetes, no tienen bazocas ni nada de esto. No. Tienes que destruir los tanques, básicamente, pues plantando minas directamente delante de ellos, subiéndote a los carros o este tipo de cosas, ¿no? Para que nos hagamos una idea de las acciones que tuvo que realizar su unidad y él, porque él estaba allí. O sea, él no estaba a 20 kilómetros tomándose un puro dándole órdenes a sus hombres. No, él estaba con sus hombres. La unidad, esta pequeña unidad, porque no deja de ser, como ya digo, un regimiento, 200, 300 hombres, no mucho más, aguanta lo indecible durante varios días y
esta gran acción de combate es lo que consigue, ¿no?, que esa cabeza de puente se mantenga, y por esta acción de combate recibe la Cruz de Caballero a finales de agosto o septiembre, no recuerdo ahora muy bien, de 1942. Que no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. No. Estaba buscando un programa, un artículo que tengo para recomendarlo a los oyentes, que era sobre tácticas alemanas antitanque. Y era muy interesante porque explicaba sistemas, por ejemplo, de cómo cegar un tanque con gasolina, cómo meter una granada con una palanca. Tú sigue, lo voy a poner después sin molestarte a ti para que lo... Aquí está, tácticas alemanas de combate. Se llama, si lo buscáis... No, ya después lo busco. Es que tengo casi más de 1000 artículos en el blog y ya no soy capaz de encontrarlos. Bueno, pues por no extenderme mucho tampoco en Dor, pues bueno, este tipo de acción, ¿vale?, que acabamos de ver que no, que siempre combate en inferioridad de condiciones, siempre tiene que estar sufriendo lo indecible. Bueno, en la anterior batalla, para que nos hagamos una idea, resulta gravemente herido de nuevo, y por esa herida recibe la placa de herido en oro. Para recibir esa placa de herido, para que nos hagamos una idea, tienes que ser herido de gravedad al menos en 5 ocasiones, ¿vale? Y él ya tiene esa medalla en 1942. Sí. Entonces, Le realiza... falta. Claro. Luego es nombrado comandante de regimiento, porque su oficial superior ha muerto. Vale, vemos lo que de nuevo no son sus hazañas de combate, sino porque... Ascenso por mérito de guerra, por necesidad. No puede... Sí. Exacto, pero él tiene una sólida reputación. Es un buen estratega directamente estando en el campo de batalla. Él sabe cómo mover a sus hombres de un sitio a otro. Él se pone en peligro junto a sus hombres. Él asume estas bajas, siempre con un gran fanatismo, infringiendo bajas con toda la tenacidad que sus propias energías le permiten, tratando de conquistar terreno o bien defenderlo, ¿no? Entonces, estos combates brutales que la unidad de Dor realiza a lo largo de la guerra, hace que finalmente sea condecorado con las hojas de roble y además con las espadas. Tiene algunas acciones de combate que no voy a enumerar porque ya sería extendernos demasiado, pero hay un momento en el que él está solo con 35 hombres aguantando lo indecible. Resulta herido, herido de bala, herido de granada, etcétera, ¿no? Entonces, por no extenderme más, sin lugar a dudas, Dor se mereció esa reputación de oficial duro y esas medallas, ¿no?, que finalmente pues acabarían colgando de su cuello. Pero tanto ardor combativo, tanta temeridad, finalmente pues acabarían pasándole factura, y un proyectil de artillería acabaría causándole finalmente la herida mortal. Esa herida mortal que tuvo que ser la herida mortal número 16. Vale. Bueno, no sé si esto es un spoiler, ¿no? Lo que te voy a preguntar. Es que me vino así en la mente ahora mismo lo que acabas de decir. De los receptores de la medalla de la que estamos hablando, ¿no?, de la Cruz de Hierro con hojas de roble y espadas. ¿Cuántos, si lo sabes, cuántos finalizaron la guerra? ¿Cuántos pudieron ver el final de la guerra? Bueno, no tengo el dato exacto, más o menos, obviamente, pero yo calculo que aproximadamente la mitad fallecieron. Aproximadamente. Bueno, que no digo, teniendo cuenta, claro, es un dato. Sabemos que incluso los más condecorados también mueren. Sí. No. Y bueno, también hay que tener en cuenta un dato, que gran parte de ellos eran grandes generales, ¿no? Es decir, grandes, oficiales, que a lo mejor en porcentaje, pero una vez leí que el porcentaje de muertes de altos oficiales alemán era muy alto. Sí, principalmente en las Waffen-SS. O sea, de eso no hay duda. De hecho, bueno, ahora podríamos hablar de Paper, no vamos a hacerlo porque sería extendernos demasiado. Podríamos hablar de Wisleceni también, que también aparece en mi libro. Wisleceni, por ejemplo, es también ganador de esta condecoración, y él es responsable de auténticas carnicerías. O sea, en combate cuerpo a cuerpo, con pala en mano,
luchando por mantener posiciones defensivas, ¿no? Mm. Para que nos hagamos una idea del grado de brutalidad al que en algunas ocasiones estos oficiales, porque no estamos hablando de soldados, recordémoslo, ¿eh? Sí. O sea, estamos hablando de coroneles, de comandantes, de capitanes. Claro. Entonces, pues bueno. De Paper, ya digo, no voy a comentar nada porque de Paper es de sobra conocido. Os voy a traer ahora a colación otro oficial también ganador. En este caso, bueno, vamos a hablar de un SS Obersturmbannführer, que es August Heinrich Diekmann, que seguramente, pues por el nombre nos diga absolutamente nada, ¿no? Pues es otro de estos ganadores de la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. No sabemos nada, absolutamente nada de su infancia, porque muy pocos historiadores se molestan, repito, en investigar o en indagar sobre la vida de estos altos oficiales, principalmente porque son de las Waffen-SS. El primer dato. Pero bueno, una cosita que hablando contigo el otro día y algún día que hablamos por Twitter y bueno, por mensajes, eso que no quieren investigar, realmente lo que más vende es casi todo lo relacionado con las Waffen-SS, más que así que con otro ejército, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay muchos historiadores que, bueno, vamos a llamarlos los historiadores serios, ¿no? Pibor y compañía, se centran obviamente solo en grandes temas, ¿no? Pues Batalla de Berlín. Eso sí, sí. Día de... Entonces, si tienen que hablar de este tipo, por ejemplo, pues van a decir, le van a dedicar una línea. ¿Vale? Sí, pues, y hubo un oficial de las Waffen-SS que realizó una gran acción de combate y ganó tal medalla. Ya está. Ya está. O sea, la mayoría de información que vamos a encontrar sobre estos oficiales va a ser una línea al pie de página. Sí, Entonces, muchos historiadores no quieren centrar la mayoría de sus obras específicamente sobre los oficiales de la Waffen-SS para que no les tachen de ciertas cosas, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, pues, por haber escrito este libro, pues me han tachado de muchas cosas, ¿no? Cuando, curiosamente, ¿no? También he escrito libros de héroes americanos, he escrito libros de héroes soviéticos, porque, bueno, yo no tengo miedo de hablar de uno y de otro y de ponerlos donde yo tengo miedo que me censuren el canal de YouTube, a ver. Entonces, pues bueno, mientras la información se difunda siempre con objetividad. Y objetivos estamos siendo mucho. Porque... Claro. Y obviamente cuando alguno de estos oficiales comete crímenes de guerra, hay que comentarlo. O sea, está muy bien, por ejemplo, hablar de Paper, hablar de Sepp Dietrich, por poner algún ejemplo. De Paper sí es cierto que se tienen dudas, ¿no? sobre si cometió tales o cuales crímenes de guerra, pero de Sepp Dietrich no hay duda. O sea, Sepp Dietrich es responsable de crímenes de guerra con total seguridad. Y de hecho, bueno, yo esto lo incluyo en la obra, ¿no? Entonces, cuando no tengo sospechas y lo tengo muy claro de que tal oficial cometió crímenes de guerra, lo especifico en el libro. Cuando hay sospechas, también las incluyo, porque no es mi función ensalzar a estos héroes de guerra, es contar la historia, sino contar su historia y que luego ya sea el lector quien les juzgue, porque yo no estoy aquí para juzgar a nadie, yo solamente estoy aquí para exponer los hechos. ¿Por qué? Ya os he dicho, a mí me encanta rescatar historias olvidadas de estos héroes de guerra. Entonces, los héroes de guerra, hay que respetar a los héroes de guerra independientemente en el ejército en el que combatieron, porque desde mi humilde punto de vista, el tener ya el valor suficiente como para proteger tu patria es suficiente como para que no se olvide, ¿no? Obviamente, pues podemos hablar de nuestros héroes, ¿no? También tan denostados, ¿no? Nuestros héroes de las Navas de Tolosa, por ejemplo, es lamentable, ¿no? Que cuando fue el 800 aniversario, hace no muchos años, hace 8 años creo, apenas hubo publicaciones, no hubo ningún reconocimiento a nivel nacional, en fin. Esa gente combatieron, son nuestros antepasados. O sea, estos tipos fueron los responsables de la batalla medieval más importante de la historia. Tengo un podcast sobre todos aquí. Mira, perfecto. La batalla de Hastings, eso es una mierda. Es mío. Claro. Es lo que estaba diciendo, la batalla de Hastings. Ver un artista, lo busque. Muy bien. Pero, pues eso. Y de hecho, hace poco con Napoleón, que fue el aniversario, ¿no? Salió gente que diciendo en Francia, no, ¿cómo era la historia? Esto se rememora, pero no se celebra su muerte. Es decir, Napoleón, hay que recordarlo, pero no se celebra. Es decir, como que ya empiezan como a que Napoleón, de aquí ya... Sí.
Ya, pues ya, Esto- claro, es que Napoleón depende cómo lo interpretemos, ¿no? Napoleón es un héroe Claro, 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 o es un tirano, claro, es que, claro, claro, que pregunten a los de Madrid, ¿no? claro, claro. Sí, de hecho, hay muchos héroes, ¿no? Que tienen también estos Sí. claroscuros. Pero bueno, hay que Eh, reconocer que ahora tal que cuando hablamos de crímenes de guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, creo que muchos son indiscutiblemente un crimen de guerra, es decir, eso no hay luz ni, o sea, claro, 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 claro. Aunque no se, aunque haya ocasiones que esta gente no sea condenada, porque eso no hay que olvidarlo también. Porque hay veces que a tal o cual país vencedor conviene que tal no, veterano no sea metido en chirona, ¿eh? no, Esto hay que eso dejarlo claro pasó también. con grandes generales alemanes que interesaban, sí que se miró para otro sitio, sí, tienes toda la razón. Sí, 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 sí. O Porque sea que, interesaba, sí, a sí. ver, hay que ser muy, muy Hay claros y uno muy que objetivos no en era esto. general, que se dedicaba a hacer cohetes, que miraban para otro lado. Sí, sí, es verdad. Y luego, sí, este tío me puede llevar a Armstrong a la luna. Venga, me lo quedo. Arr. Sí, sí, Yo sí. pregunto Bueno, cómo hacían los cohetes no, no, claro, 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 claro. Mano de obra esclava, va, eso a quién le interesa, a quién le importa. No, no. pero bueno, Vamos a pero poner nombre, en este vamos a poner caso, nombre en la luna. las Waffen SS, si no recuerdo mal, eso me lo puedes aclarar porque ya que estamos hablando de la historia, fue condenada todas las unidades de Waffen SS por crímenes de guerra, pero los soldados rasos se les absolvió. Algo así Bueno, fue, una historia así, ¿no? la, bueno, sí, a ver, por no extendernos más, porque si no ya vamos a Ah, sí, acabar el sí, pero poco bueno, tiempo que nos queda. Sí, efectivamente, las SS como organización fue considerada una organización criminal, sí, pero no todos sus integrantes. Es decir, los soldados fueron eso. declarados inocentes, salvo que en algunos casos puntuales hubiera pruebas de que el soldado fulanito Sí, fue hubiera cometido determinado crimen de guerra. En ese caso, pues a fulanito se le sacaba del saco y se le hacía un juicio y tal. Pero claro, a ver, obviamente, pues podríamos dedicar otro podcast a los juicios de Nuremberg, ¿no? Porque también estoy preparando, sí, ya. también estoy preparando un libro sobre el tema, ¿no? De hecho, Ah, bueno. estoy en contacto con el último fiscal vivo de los juicios de Nuremberg. Ah, ¿Vale? Por si no lo sabíais y si no me seguís por las redes sociales, bueno, que lo sepáis, que todavía queda un fiscal vivo, tiene 101 años o 102 y y amablemente está pues bien, o sea, me ha ido respondiendo todas las preguntas. Bueno, ya me estoy liando otra vez. no, tú tranquilo, ve, que esto es así. Me tenéis, me tenéis que disculpar. José, estos son historias habladas. O Sí, sea, sí, sí, lo que efectivamente. lo que diferencia ver un artista de otros sitios es que aquí hablamos, no estamos leyendo ni haciendo un guión. O sea, tú tranquilo. No, 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 claro, claro, Vamos claro. hablando. Bueno, de hecho, creo que queda bastante claro, ¿no? Pues Bueno, vamos regresemos que a nos nuestro toca ahora, amigo que es este caballero de la Cruz de Hierro. August Heinrich Diekmann. Y bueno, yo escribí esta frase de él como inicio de su biografía. Un oficial que prefirió morir con sus hombres al enviarlos a una muerte segura. O sea, para que veamos también el grado de camaradería que existía dentro de las Waffen-SS. No estamos hablando de un sargento, no estamos hablando de un teniente, no. Estamos hablando de un Obersturmbannführer. O sea, que decir, alguien con una graduación relativamente importante. Era como un mayor, no un comandante, más o menos, ¿no? Sí, eso es, eso es. Entonces, pues bueno, como por recapitular, no sabemos poco o nada de su vida anterior, antes de que se uniera a las SS. Sabemos que se une a las SS, me parece que a las SA y luego a las SS, ya os digo que os estoy hablando de memoria. Hace grandes méritos en el frente del Este. Bueno, antes de todo esto, obviamente, pues sí, ¿no? Ya hemos dicho que se alista a las SA o a las SS, luego pues hace carrera dentro de las SS antes de que de la formación de las Waffen-SS propiamente dichas. Entonces, bueno, muchos de estos oficiales, ¿no? Si tienen una alta graduación, debemos entender que forman parte de las SS desde sus inicios, ¿vale? Normalmente suelen ser partes de las SSVT o bien de la ley estandarte. Muchos altos oficiales de alta graduación que reciben la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas son de esta época, ¿vale? Es decir, se alistan en el 33, 34 en las SS y también en el partido nazi, ¿eh? No lo olvidemos, ¿eh? Todos estos oficiales también son miembros del partido nazi, ¿eh? Esto es
Esto es importante recalcarlo. Entonces, cuando hablamos y utilizamos, por ejemplo, el término nazi para referirnos a un oficial del ejército regular, no es correcto, porque puede ser que a lo mejor ese capitán o ese teniente al cual estamos haciendo referencia no sea miembro del partido nazi. Cosa que es completamente diferente en las Waffen-SS. Cuando hablamos de la Waffen-SS, es verdad, ¿en la Waffen-SS era obligatorio estar afiliado al partido? Si estamos hablando de oficiales de alta graduación que forman parte de las SS en el 34. Eso sí, bueno, eso serían camisas viejas, eso ya sería... Sin lugar a dudas. Tiene el número 5 del carnet. Claro, el 5, el 6 o el 2, ¿sabes? ¿Sabes? Vamos, pero sin lugar a dudas. O sea, este tipo, por ejemplo, pues ya, claro, siendo oficial, siendo parte de las SS desde el 34, pues ya en el 39, en Polonia, formando parte del regimiento Deutschland, es capitán. O sea, es ese Hauptführer. Claro, estamos hablando del 39. Entonces, imaginaros todo el potencial que tiene de crecimiento hasta el 45. ¿Vale? Y por todas las acciones de combate que pasa con el regimiento Deutschland. ¿Vale? El regimiento Deutschland pues apoya en la campaña de Polonia al 7º regimiento Panzer. Este tipo tiene acciones de combate ya en Polonia muy destacadas, porque tienen que tomar determinadas posiciones de unos antiguos búnkeres zaristas que son tomados por soldados polacos. Entonces, bueno, ahí hay una serie de enfrentamientos y combates muy duros y muy sangrientos, y ahí es cuando ya lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Pero bueno, lo vamos a recordar, y es cuando ya aquí las lo que serían posteriormente divisiones de la Waffen-SS y soldados de las Waffen-SS demuestran la temeridad y valor que tienen a la hora de combatir. Es por eso que recibe la Cruz de Hierro segunda clase ya prácticamente al finalizar la campaña, ¿no?, de Polonia a finales de septiembre del 39. Participa también en la campaña de los Países Bajos. Participa también en la campaña de Francia. En los Países Bajos, con su regimiento, pues, por ejemplo, tiene una misión de combate bastante importante cuando toma una especie de isla que protege, para que nos hagamos una idea, el puerto de Amberes. Entonces, él, con su unidad, consigue expulsar de allí a los belgas con una acción también bastante digna de mención, ¿no? Y esto ya pues demuestra, ¿no?, que el tipo de oficial al que tenemos delante, ¿no? Un oficial resoluto, que es capaz de tomar decisiones rápidas en el campo de batalla, que es capaz de superar defensas enemigas sin muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, tal y como lo ha demostrado ya en Polonia, tal y como ya lo ha demostrado, por ejemplo, en Holanda, ¿no? En Amberes, ¿no? Luego participa también en la campaña de Francia. No vamos a comentar sus labores en la campaña de Francia porque si no sería extendernos demasiado, pero él llega con su unidad a París. Él supera a la línea Weyland. Él participa en la batalla de Dunkerque. Entonces, no, para que nos hagamos una idea de hasta dónde, ¿no?, llega este tipo. Y bueno, después de todo esto, más adelante va al temido Frente del Este, por supuesto, ¿no? Como no podía ser de otra forma. Va con su unidad en agosto. Entonces, es allí donde él gana ya la cruz de caballero. Anteriormente había resultado herido por varias acciones de combate muy parecidas a las que había tenido en Polonia y en los Países Bajos, pero rechaza la condecoración. Rechaza la condecoración. ¿Puedes rechazar? Porque, claro, tú puedes decir que no quieres la medalla. Él rechaza la medalla porque él ha tomado una posición y ha resultado herido. Entonces, por su valor, deciden recomendarle para la condecoración y parece ser que se la conceden. Pero él dice, no, yo he hecho lo que se esperaba de mí. Bueno, ya, pero todos los que reciben la medalla, claro. Claro. Pero, de nuevo, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la pasta de la que están hechos estos tipos. ¿Vale? Entonces, él rechaza la medalla y hasta más adelante, bueno, sí, obviamente, pues va teniendo más ascensos, recibe más condecoraciones, como la Cruz Alemana en Oro. No, de nuevo, podríamos volver a explicar por qué gana la Cruz Alemana en Oro, cuáles son sus primeras acciones en el Frente del Este, pero bueno, eso se lo dejamos a los oyentes que lo lean en el libro, ¿no? Que para eso está. Que os pondré un enlace de compra en la descripción del audio. Vale, pues gracias. Hay que fomentar la lectura, tú tranquilo. Pues bueno, ya te digo, por no extendernos demasiado, porque ya te digo, ya mi tiempo es oro, como ya sabemos, el tuyo también.
Entonces, pues bueno, gana la Q de caballero, gana las hojas de roble. Entonces, yo creo que vamos a hablar, si te parece, muy brevemente de su final, porque creo que es lo más importante. Sí es cierto que hace muchos méritos para ganar la Q de caballero y las hojas de roble. El motivo por los cuales ganó estas condecoraciones, de nuevo, pues lo podéis encontrar en el libro. Dieckmann es un tipo decidido, es un tipo con honor, es un tipo con valentía. Es un tipo que él nunca va a rechazar una orden. ¿Por qué? A pesar de haber sido altamente condecorado, él es un oficial de las Waffen-SS. Recordemos, altamente fanatizados, altamente comprometidos con la causa, etcétera, etcétera. Se le da una orden para tomar una posición enemiga, soviética, por supuesto, ampliamente defendida. Entonces, él llega a la conclusión de que asaltar a pecho descubierto con sus hombres recorriendo, pues no sé si son 800, 1000 metros al aire libre, pues presa de las ametralladoras, supone la aniquilación de su unidad. Él es consciente de que la orden que le acaban de mandar es una orden suicida. Sí. ¿Vale? Entonces, porque es una posición, ¿no?, que tienen que tomar, que está en torno al río Dnieper, ¿no? Para que nos hagamos para que más o menos nos ubiquemos. Entonces, él no rechaza la orden, él la cuestiona. ¿Vale? Cuando ya es un alto oficial, dice, no, mira, es que esta orden es un suicidio. Es un suicidio. Atacar esta posición defensiva soviética va a llevar a mis hombres a la muerte. Es una misión sin retorno. Pero le confirman la orden pese a sus objeciones. Entonces, este tipo altamente condecorado tiene dos opciones. Da la orden a sus hombres para que intenten hacerlo, o va con sus hombres. Él va con sus hombres. Se sospechaba que él murió de esa forma, ¿no? Porque desafortunadamente, ¿no?, a finalizar la Segunda Guerra Mundial se sabe que este hombre murió en el frente del Este, pero no se conocían muchos datos. Hasta que un superviviente de esta carga escribió sus memorias en el 2008. Ah, vale. Entonces, este superviviente escribió en sus memorias que este hombre, al recibir la orden de Otto Gil, que Otto Gil es otro oficial extraordinario, del cual hablaremos en otro momento, le da esta orden directa a Dieckmann. Porque se odian. Esto también es curioso, ¿no? Dieckmann y Gil no se llevan demasiado bien. ¡Hala! Entonces, muere tú. Entonces le dice, no, ve con tus hombres. Entonces, Dieckmann recibe esta orden y se viste con su mejor uniforme, se coloca delante de sus hombres, los pocos que quedan, porque su unidad ha sufrido muchísimas bajas, y dice lo siguiente. Esto sí que os lo voy a leer porque no conozco la cita al detalle. Aquí caerán los últimos hombres de mi regimiento y yo estaré con ellos cuando ataquemos el 12 de octubre. Se inició el asalto el 12 de octubre y Dieckmann fue asesinado por un francotirador. Bueno, murió en combate porque un tirador soviético pues acabó con su vida. Y el superviviente fue herido en la pierna y por eso pues pudo retirarse. De los 1000 o 2000 hombres que estaban bajo orden de Dieckmann en aquella ocasión, para que nos hagamos una idea, solamente hubo 20 supervivientes. Pues y me imagino, pero bueno, ¿habría alguno que fue capturado o murieron todos? Bueno, sabemos que al menos este testigo ocular sobrevivió. No, sí, esos 20. sí, exacto. Sí. Exacto. Y bueno, pues si te parece, Frank, como nos hemos extendido muchísimo, podríamos seguir comentando otros héroes de guerra en otro momento. Sí, tranquilo, sí. Vamos a hablar del 3, el otro, solo citarlo mejor, porque a lo mejor volver a él, solo citar un poco ese que íbamos a hablar, que en dos minutos. Vale, sí, perfecto. Pues mira, para que el pobre no quede fuera de... Perfecto, pues si te parece, le damos una pequeña pincelada para que luego, pues en otro programa, si te parece, ves que ya me estoy autoinvitando a otro programa. Bueno, pero me gustaría hablar de los americanos también, ¿eh? O de los... bien. O de los rusos, de quien quiera. Los rusos también, sí. Digo, para que no mencionen el canal así de la primera. Vale. Bueno, pues Bochmann, ¿vale? Es también ganador de la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. Y su final es muy curioso, ¿no? También, porque llegó a conocer al propio General Patton. Y
Patton llegó a plantearle el que fuera su aliado en una posible tercera guerra mundial. O sea, que digamos, ¿fue capturado en el frente occidental o es que por Antibilo que llegó a conocer a Patton posteriormente? Sí, se rindió en el frente occidental, se rindió ante Patton. Patton parece ser que se va muy bien con este oficial. Este oficial aparte de ser altamente condecorado, era responsable de algunas de las divisiones más famosas de la Waffen-SS, ¿vale? No vamos a entrar en detalles, como digo, pero bueno, él llegó a formar parte de la Hohenstaufen, por ejemplo, ¿no? O de la Großberliching. Esta es la división número 17, la 17ª división Panzergrenadier, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Y hubo un momento en el que Patton reúne a los restos de la división y Patton les dice directamente, oye, que aquellos que quieran apoyar a los Estados Unidos en una posible guerra contra los soviéticos que den un paso al frente. Entonces, todos los supervivientes de la división dan un paso al frente. Ahí Patton ya no quería acabar la guerra, veía el enemigo soviético ahí. Esto que parece un poco así, sí que estuvieron a punto, ¿no? El ambiente estuvo caldeado, es decir, a Patton le dejan, ya a Churchill le dejan, a lo mejor sí. Sin lugar a dudas. Sí. Y bueno, Patton, obviamente, ya sabemos que Patton es muy, muy teatrero, ¿no? Entonces, para acabar ya, cuando reunió a todos los soldados alemanes, hizo la entrada en helicóptero. Pues claro, Patton, y tiene que montarse bien su circo, ¿no? Entonces, para poder vender un poco su idea, ¿no? Entonces, la entrada de Patton fue incluso casi teatral, ¿no? Como diríamos, ¿no? Muy al uso de Patton. No, y helicópteros que en aquel momento existían muy pocos, es decir, ya estaban, me acuerdo que Alemania tenía un helicóptero pequeñito que usaba en los barcos y en los submarinos, y después Estados Unidos tenía alguno, pero no es, claro, decimos un helicóptero, pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial era algo muy poco habitual. Eso es. Sí. Y bueno, ya para terminar, estos helicópteros que tienen los norteamericanos, que eran muy poquitos, solían ser utilizados principalmente por generales para desplazarse de un lugar a otro. Bueno, José, tus historias siempre son bienvenidas, es decir, el tema del tiempo es algo que sí es verdad que solo, pero por desgracia, a la gente, aunque no lo sabes tú porque ya es habitual en muchos programas de podcast, es algo extraño, les gusta cuanto más dure mejor. Sí, lo sé, pero desafortunadamente, pues bueno, tenemos familia. Tenemos tiempo, es decir, yo hace poco grabé uno, de 5 horas sobre el 10º aniversario del blog. Y claro, el día siguiente me tuve que levantar a las 4 horas de grabarlo. Claro. Eso un día sí, ya más no, por amor al arte, que es que lo que hago esto no. Sí, ya te digo, yo hice una vez uno de 3 horas y dije uno y no más. Bueno, encantado. Bienvenido de nuevo a tu casa y aquí cuando quieres ya sabes de que me picas, quedamos un día, una hora y hablar sobre nuestra pasión común, que es la historia, ¿no? La historia militar. En este caso hablamos de tu libro Espadas de los Waffen-SS, que se pueden encontrar fácilmente en Amazon y en otras librerías. Yo voy a poner un enlace a Amazon para el que quiera comprarlo y ayudar un poco al sostenimiento del blog a través de él. Estará aquí en la descripción del audio y en la descripción del vídeo, porque ya que se vende en Amazon, pues que lo compren a través del blog, ¿no? Eso Claro que sí. Apoyando para que haya segunda parte del programa. Yo lo dejo caer. Claro, para que haya segunda parte del programa y para que sigas escribiendo. Es decir, bueno, eso también, claro. Claro, escribir un libro no es que nos haga ricos o no nos haga ricos, lleva su coste. Es decir, tú para escribir un libro necesitas otros libros y a su vez mucho tiempo. Por lo tanto, la gente, por favor, que compre libros y no los piratee, que eso es algo muy importante. Y si quieren algo gratis, pues escuchan los programas de podcast, son gratis, pero los libros se pagan, ¿no? Y se pagan al precio que son. Exacto, por eso, por ejemplo, desde hace 8 años, mis libros ya no están en formato digital, porque todos los libros que saqué en formato digital, hasta esa fecha, todos han sido pirateados. No, claro. Entonces, me parece muy bien que, pues no sé, 15, 20, 30.000 personas hayan leído el PDF, pero claro, son 20, 30, 40.000 libros
que no se han vendido, ¿no? Sí, estoy contigo. Entonces, como todo, es decir, ¿te gustan los libros? Pues paga el libro. Es decir, no hay más. Que a veces hay que piratearlo porque no lo encuentras. Bueno, pues a lo mejor podemos discutirlo. Pero hablando de un libro que está fácil de conseguir y lo puedes yo es un enlace que os voy a poner aquí abajo y lo compráis. O si no queréis ni tocar el enlace, pues entráis en Amazon, buscáis Espadas de las Waffen SS y lo conseguís también. Y Sí, si que no, sepáis buscáis que el nombre, tu nombre, Periano, y sale y ahí lo encontrarán seguro. Eso es, que sepáis que la versión en PDF que hay de la Waffen SS, que ya sé que hay alguno buscándolo, solamente incluye a 12 de los 24 ganadores. Es verdad que aparecen en el tienes libro. 2 ediciones, justo, es verdad, sí. Exacto. Entonces, la primera edición que saqué en formato digital me la piratearon. Pues nada, Entonces dije, sí, pues nada, retiro el libro y lo voy a ampliar. Y además voy a hacerlo mucho mejor de cómo está era antes, mucho ¿no? más ampliado, sí. Y sí. Y es muchísimo más ampliado, tiene muchísima más información y tiene errores, perdón, la primera versión corregido, sí. tiene errores que fueron corregidos en la segunda, ¿no? Pues nada, José, muchas gracias por contarnos esta historia un poco de las Waffen SS y de alguno de los héroes no sé si la palabra héroes dedicados, sino de los condecorados, ¿no? Con la cruz de hierro de hojas de roble y espadas, que sería la protagonista de tu libro, Espadas de las Waffen SS. Y para más información sobre el resto de tus libros, en el enlace que acabo de poner, ahí aparece el nombre, toqué sobre el nombre en Amazon y aparecen todos los demás libros que hizo, que son muchos. Unos cuantos, sí. Sí, ni más de 20. Pues muchas gracias a todos y espero os haya gustado esta historia. Conocimos a los héroes de las Waffen SS. Si os ha gustado, solo os pido 2 cosas: que deis a me gusta o al corazón y lo compartáis en vuestras redes sociales para que más gente pueda descubrir nuestras historias habladas. Y también os digo y os pido que si os gustan nuestras historias, nos invitéis a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/BellumArtist, porque los historiadores también necesitamos tomar un café para recuperar fuerzas después de tanto hablar en estas historias habladas. Muchas gracias y hasta la próxima historia. Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitar nuestra página en patreon.com/BellumArtist y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. Ya sabéis, Bellum Artist, historia militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artist es el blog de la historia militar. Muchas gracias.